Muy buenas noches, estimados amigos. Qué grato y especial es poder estar con ustedes nuevamente a través de las redes sociales de Aceros Arequipa, la seguridad de un fierrazo. Hoy tenemos una interesante charla para todos ustedes, bastante esperada por todos nuestros amigos carpinteros metálicos, cerrajeros y soldadores que nos siguen semana a semana, mes a mes, siempre con las capacitaciones que les brinda Aceros Arequipa para todos ustedes. Ya estamos con nuestra lámina, en breve empezamos, ya podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, estimado Francisco, ¿sí? Hoy tenemos justamente una capacitación bien interesante, como ustedes pueden apreciar ahí en estos momentos, que se denomina protección y acabados en superficies metálicas, ¿sí? Como ustedes pueden ver, el expositor va a ser el ingeniero Francisco Urtecho, y que representa justamente a nuestros amigos de Croma, que tienen que ver todo con este tema de pinturas, y otros temitas interesantes que ellos ya les van a comentar. Recuerda que dentro de las novedades que tenemos para todos ustedes, tenemos lo que es la Academia del Acero, donde fácilmente y rápidamente, contestando un breve cuestionario, vas a poder obtener tu certificación de esta capacitación, para lo cual solamente tienes que responder 5 preguntitas, como mínimo tienes que aprobar o responder de forma correcta 4 de ellas, y inmediatamente vas a tener tu certificado a través del correo electrónico. Olvídate de esperar 3, 4, 5 días, hasta una semana. No, olvídate de eso. Inmediatamente vas a recibir en tu correo electrónico tu certificado de participación. ¿Correcto? No te olvides que puedes ir dejando tus consultas, tus inquietudes, tus preguntas a través de los comentarios del Facebook. ¿Correcto? Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos. ¿Desde dónde? Acá ahorita veo Independencia, Lima, buenas noches, desde Arequipa, ¿desde dónde más? Desde Pucallpa, desde Cerro Colorado en Arequipa. ¿Dónde más? Vayan compartiendo, por favor, desde Chiclayo, desde Trujillo, desde Tumbes, desde Quillabamba, a Ayacucho, a nuestros amigos allá en Bolivia, en La Paz. Justamente veo acá al amigo Abel Luna, desde Aymara Yuli Puno, muy bien, un fuerte abrazo para todos, desde Ancas, un fuerte abrazo para todos ellos. Como les decía, hoy nuestro invitado es la empresa Croma, a través del ingeniero Francisco Urtecho. Vamos a ver quién es nuestro amigo Francisco Urtecho. A ver, por favor, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. El ingeniero Francisco Urtecho es ingeniero petroquímico de profesión. Él es especialista en entrenamiento técnico de Croma, que es toda esta corporación Croma. Tiene experiencias en hidrocarburos, minería y energía. ¿Cuáles son las certificaciones que tiene el ingeniero Francisco Urtecho? Él es inspector NEIS en revestimiento nivel 3. Él es inspector en pruebas de fuego y especialista en revestimientos protectores. Tiene una amplia experiencia en todo lo que es recubrimientos y justamente los hemos invitado para que puedan desarrollar esta charla, capacitación virtual, protección y acabados en superficies metálicas. Muy buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Aquí un placer de estar con ustedes. Gracias por la invitación a nombre de Croma. Y muy feliz de estar aquí con todos los participantes a través de, al otro lado de la pantalla. Así es, para nosotros es un grato placer estar con ustedes, con nuestros amigos de Croma, poderlos invitar y que presentarles a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, que son carpinteros metálicos, cerrajeros, soldadores. También por ahí hay personas que están de repente en otros rubros, pero quieren aprender siempre algo más. Y justamente los hemos invitado a ustedes, Croma, en este caso a través tuya, estimado Francisco, para que nos puedan hablar justamente del tema tan interesante, tan importante hoy en día, que es protección y acabados en superficies metálicas, ¿no? El tema de la corrosión, el tema de óxido, cómo proteger nuestras estructuras metálicas, puertas, rejas, ventanas, tijerales, techos, etcétera. Gracias, Carlos. Entonces, empezamos. Dale, por favor, éxito como siempre, estimados amigos. No se olviden dejar sus consultas y comentarios a través del Facebook. Éxito, Francisco. Adelante. Gracias, Carlos. Bueno, la agenda del día de hoy o de esta noche es
primero la presentación de Croma, vamos a hablar de nociones de pinturas y vamos a terminar de acabados en superficies metálicas. Bueno, entonces empezamos primero con nuestro propósito. Croma es una empresa que está pasando por una transformación sostenida y uno de sus pilares son las personas. Por ello, su propósito o nuestro propósito es inspiramos a las personas a pintar la mejor versión de su mundo. ¿Quiénes somos? Somos una empresa que forma parte del grupo Breca, con 80 años de experiencia y lidera el mercado de pinturas, de químicos y adhesivos. Tenemos plantas tanto en Ecuador, Chile, y con ello podemos atender cualquier solicitud de nuestros clientes en la región. Croma maneja 6 unidades de negocio, ¿no?, con las cuales puede atender las diferentes necesidades del mercado. Tenemos pinturas decorativas, pinturas industriales, adhesivos, abrasivos, químicos y productos para el hogar. Dentro de lo que son pinturas industriales, bueno, tenemos para los sectores marino e industrial, pinturas como epóxicas, poliuretanos de alta temperatura, ricos en zinc, alquídicos, acrílicos, recubrimiento para pisos, incluso para tanques de almacenamiento de crudo y derivados, y así también como las pinturas que se utilizan en el sector marino. Asimismo, también tenemos pinturas para el rubro automotriz, señalización, en lo que son pinturas que son utilizadas en las autopistas que son administradas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y esmaltes para tráficos que se utilizan mucho a nivel de municipios. También tenemos pintura en polvo, que es para el pintado de estructuras y equipos que se fabrican en serie. Y adhesivos, pegamentos generalmente que se utiliza en la fabricación de muebles, ¿no?, para unir maderas, en la industria del calzado, del cuero, y los adhesivos que se utilizan para las envolturas y etiquetas en general. Nuestra unidad de negocio de químicos está formada por productos como resinas alquídicas, vinílicas, para las empresas que fabrican pinturas, y textiles, productos como suavizantes y tensoactivos. Bueno, hasta ahí he presentado lo que es Croma con sus diferentes unidades de negocios, y ahora vamos a empezar lo que sería los conceptos básicos, nociones de pintura. Bueno, mucho se habla de lo que son pinturas y recubrimientos. Ustedes de repente cuando van conociendo más lo que son las pinturas, escucharán por algunas personas el término pintura, por otro lado escucharán lo que es el término recubrimientos, y a veces de repente genera eso una confusión. Hoy en día un poco que los términos direccionan más que todo el uso, el que tiene una pintura, ¿no? Y eso a veces viene un poco de los cursos, que a veces todo viene del extranjero, entonces un poco que los términos se adecúan a ello. Entonces, para no confundirlos, quiero indicarles que las pinturas, por ejemplo, se utiliza el término más que todo cuando uno quiere decorar, brindar un acabado estético, color.
Y el recubrimiento, el término se usa cuando una pintura es utilizada o está formulada para dar protección. Entonces, pero ambos, la definición es básicamente la misma, son mezclas líquidas, pueden estar pigmentadas o no, que al ser aplicadas sobre una superficie va a formar una película sólida. Esa película sólida les va a dar color, un acabado estético, pero también puede darles protección, durabilidad y valorar el objeto pintado. Los recubrimientos convencionales tienen dos componentes, el pigmento, que es la parte sólida, y el vehículo, que es la parte líquida. Vamos a detallar a continuación cada uno de ellos. El pigmento, ¿qué me brinda de la pintura? El poder cubriente, la opacidad, el color, ¿no? Obviamente que muchos, justamente a veces la elección de una pintura para un acabado estético se basa mucho en el color, pero no tanto así para la protección. Hay pigmentos que brindan resistencia a la corrosión. Y ustedes deben haber escuchado mucho eso de las pinturas anticorrosivas. Entonces, justamente porque los pigmentos que contienen tienen esa capacidad de resistir, detener, ¿no?, la corrosión. Los pigmentos también tienen la capacidad de resistencia climática y también de resistencia a la temperatura. Ustedes también deben haber escuchado por ahí pinturas de alta temperatura. Y obviamente que en una relación pigmento-resina influye bastante en el nivel de brillo que debe tener una pintura. El vehículo está formado por una parte volátil, que viene a ser el solvente, y una parte no volátil, que es la resina. Y es la que vamos a detallar a continuación. La resina es la parte más importante de una pintura o recubrimiento. ¿Por qué? Porque es la que le da la adherencia a esa pintura. Una vez escuchaba una capacitación hace muchos años y un expositor decía, pues, la resina viene a ser el pegamento, porque es justamente la que permite la adherencia de una pintura. ¿No? Fíjense esa definición que dio, ¿no? Pero eso sí, o sea, la resina tiene que tener la capacidad de mojar la superficie. Mientras más moje la superficie, va a tener una mayor capacidad de adherirse. La resina también me va a dar la propiedad de impermeabilidad, tal cual como si fuese un plástico, también tiene ese comportamiento la pintura, y eso lo da la resina. Un plástico se hace impermeable, ¿no? Entonces, ese propósito también se busca en una pintura. La resina también tiene que tener esa resistencia a los cambios. Los formuladores generalmente hacen una pintura que se adapte a los diferentes climas. El Perú, obviamente, en la costa tenemos un clima muy noble, porque no hay muchos rangos en el día que cambian, ¿no? Tenemos en el verano a veces un rango de temperaturas que cambia de 25 a 30 grados. En invierno a veces eso cambia de 14 a 21 grados. Pero si ustedes se dan cuenta, el rango de cambio es corto. Hay lugares donde eso sucede a veces con una variación de 15 o 20 grados. Y esos cambios bruscos a veces debe de asumirlo la pintura. Entonces hay lugares donde pues, esa variación puede ser en más de 20 grados durante el día. Entonces, los formuladores hacen las pinturas de tal manera
que se adapte a esos cambios. El secado. Todos nos van a pedir un secado prácticamente para ayer, ¿no? Todos quieren que la pintura seque lo más rápido posible. Pero a veces no se puede tener ese combo completo, ¿no? Todas las cualidades de resistencia, impermeabilidad, humectación, y a eso sumarle las propiedades mecánicas que son resistencia a la abrasión, al impacto, flexibilidad, a veces todo no se puede conseguir. Entonces, se trata de generar un balance en todas las propiedades y, bueno, dar un secado aceptable, ¿no? Acorde, digamos, a lo que en cierto modo el mercado nos pide. El solvente es la parte de la pintura que se evapora, la parte volátil. Y como vieron en este gráfico aquí, esta parte que parece aquí una pequeña piedra dorada es una resina sólida. Y esto que ven aquí en el recipiente es la misma resina líquida. ¿Qué ha pasado ahí? Los químicos le llaman solubilizar, ¿no? Y eso que lo ocasiona el solvente activo. Ese solvente activo hace que esa resina sólida pase a ser líquida y con esa resina líquida ya pueda formular su pintura. Hay solventes latentes que se utilizan también en la formulación de la pintura que regulan la velocidad de evaporación, ¿no? La idea es mejorar su nivelación. Y el diluyente, ¿no? O disolvente o solvente, como a veces se vende junto con la pintura, ¿no? Se utiliza justamente para facilitar la aplicación. Muchos de ustedes van a decir, bueno, eso lo utilizo para adelgazar la pintura. Pero esa forma de adelgazar la pintura justamente es para que ustedes puedan aplicarlo mejor. Hoy en día, pues, hay muchas pinturas que ya no requieren de dilución, ¿no? Solamente el diluyente se utiliza como para lavar los equipos siempre y cuando se utilicen equipos o lavar la brocha. Pero bueno, siempre hay que tenerlo y si hay necesidad de usarlo, usar el que el fabricante de recubrimientos lo recomienda. Las pinturas y recubrimientos tienen 3 mecanismos de protección. Uno, el que se le denomina inhibición. El segundo es el de capa barrera. Y el último, el de sacrificio. Vamos a detallar cada uno. El de inhibición son aquellos recubrimientos que forman una capa pasiva. Y esa capa pasiva se forma por tener un pigmento inhibidor. Hoy en día, el pigmento más utilizado, ¿no?, que no contamina y no es dañino para la salud, es el fosfato de zinc. Antiguamente se utilizaba el minio como pigmento inhibidor, pero el minio contenía plomo, y el plomo es un metal pesado, y hoy día está prácticamente prohibido en el país utilizar derivados del plomo. El segundo mecanismo es el de barrera. ¿Qué recubrimientos nos brindan este tipo de protección? Aquellos que puedan dar un espesor de película en una sola capa más espesor que otros. ¿Qué quiero decir? Hay pinturas convencionales que generalmente se aplican a veces a 1 o 2 mils, pero estas pinturas generalmente a veces tienen que aplicarse para dar ese tipo de protección a espesores de 4 mils, prácticamente al doble de los productos convencionales. No tienen pigmento inhibidor. Y el último mecanismo es el de sacrificio.
¿Qué productos me dan este tipo de protección? Son aquellos que tienen polvo de zinc metálico como parte de sus componentes, y obviamente ese zinc metálico aplicado con la pintura va a formar una película gris generalmente, que en el momento que el acero quede expuesto va a ser protegido por esta capa y el acero no se va a corroer, sin embargo el zinc sí. Y a ese mecanismo de protección, que muchos le llaman de sacrificio, otros le llaman protección catódica. Y a ese tipo de productos que dan este tipo de protección de sacrificio, algunos le llaman galvanizado en frío. Por si en algún momento alguien le pide, si tienes pintura de galvanizado en frío, son aquellas pinturas que tienen zinc metálico en su composición y son a bases de resinas de etilsilicato. Estimado Francisco, Sí, Carlos, te escucho. una consultita sobre las láminas anteriores. Hemos visto que hay tres formas de proteger una superficie metálica, ¿no es así? Ahí de Ah, repente podemos complementar o rankear de repente estas tres formas de protección para una superficie metálica. ¿Cuál sería la más recomendable? sí, mira, en lo que son, por ejemplo, aquí todos los chicos que me están escuchando que se dedican a lo que es la carpintería metálica, generalmente los productos que ellos utilizan tienen pigmento inhibidor. O sea, ellos generalmente utilizan productos anticorrosivos, ¿no? Como capa base, ¿no? Entonces, ellos de por sí ya están utilizando ese mecanismo de protección, que es el de inhibición. ¿Por qué? Porque sus productos, basta que tenga ya pigmento inhibidor, le está dando ese tipo de protección. Ya los otros mecanismos generalmente muchos se utilizan en la parte industrial, ya llamémosle así, y bueno, es donde ya se tienen que dar más espesor de película y entonces ya hay requerimientos específicos generalmente por los propios clientes. Perfecto, Francisco. Muchas gracias por la respuesta. En todo caso, me dice, para el tema de carpintería metálica, este sería el método o el mecanismo de protección más adecuado. Más adecuado y más usado, diría yo. Ok, Francisco. Muchas gracias. Ahora vamos a ver lo que son los acabados en superficies metálicas. Esta parte la he dividido en dos, lo que sería la carpintería metálica de las pequeñas empresas, donde ustedes generalmente pues tienen su taller, ustedes son sus propios jefes, prácticamente ustedes son soldadores, preparadores de superficie y aplicadores. Y lo más importante para mí es que ustedes son diseñadores. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a marcar la diferencia entre su trabajo con el otro, ¿no? Su diseño. Entonces, aquí en esta parte, pues ustedes hacen estantería metálica, hacen rejas, puertas, ¿no? Entonces, todo es, como digo yo, todos podrán utilizar a veces los mismos productos, ¿no? Podrán utilizar las mismas pinturas, pero a veces lo que va a marcar la diferencia es su diseño. Y eso es algo propio de ustedes. También podrán hacer en el poco tiempo rejas o puertas de mayor diseño. Generalmente ustedes tienen un taller pequeño, preparan estructuras que después probablemente se tengan que unir en el lugar donde van a instalar, ¿no? Y tengan que hacer
reparaciones en el propio lugar. Generalmente, una vez terminado su diseño, obviamente que la estructura tiene pues contaminantes que hay que eliminar. Esos contaminantes no solamente es el óxido. A veces hay que verificar que no haya residuos grasos, porque si hay residuos grasos, obviamente, y si son puntuales, probablemente lo podré retirar mediante limpieza con solvente. Si es una estructura ya grande, probablemente lo tenga que lavar. Y en esos casos, utilizar detergentes biodegradables que hoy en día prácticamente no se consume mucho, porque estos detergentes a veces se mezclan con agua en una relación de 1 a 20. Ustedes compran un galón y con ese galón lo convierten en 20 más, mezclándolo con agua, y obviamente eso le va a durar pues para una cantidad de estructuras suficiente, ¿no? Entonces, su costo se reduce, ¿no? Lo otro ya es utilizar para eliminar el óxido superficial las lijas de mano. Nosotros comercializamos la marca Abralit, ¿no? Y bueno, ustedes la pueden utilizar dentro de los contaminantes. Antes de preparar la superficie, hay algunos que ustedes deben de identificar, que son generalmente aquellos que han hecho trabajo de soldadura. Van a ver que después de hacer la soldadura se generan salpicaduras, ¿no? Costras de soldadura que hay que remover. Eso es importante porque le da un mejor acabado a su diseño. Y después de eso ya empieza su preparación de superficie, eliminando el óxido, ¿no? La escama de laminación, si hubiera, ustedes lo están viendo aquí, miren toda esta parte anaranjada de acá, es el óxido, y miren mediante el lijado cómo se elimina y la superficie metálica queda plateada, limpia. Hay otros métodos, como las esponjas abrasivas, ¿no? Que también se pueden utilizar para limpieza superficial, sobre todo a veces cuando se quiere repintar sobre pintura ya existente, ¿no? Entonces, cuando se quiere eliminar óxidos, se utilizan las esponjas, a veces la guinda y la marrón. Si alguien quiere limpiar, por ejemplo, por ahí acero inoxidable, sin dañarlo, hay la esponja blanca. Y bueno, son métodos que ustedes pueden utilizar dependiendo del requerimiento que tengan. Para una remoción del óxido, generalmente esta herramienta se utiliza mucho. A veces, ¿quién no tiene una escobilla de acero pues, en su taller, ¿no? Ayuda bastante para eliminar a veces el óxido en algunas zonas donde se puede estar formando ligeramente como costras, ¿no? Este es el primer paso. Estos son métodos de limpieza manual y sobre todo para áreas pequeñas que se trabajen. Aquí, ¿qué productos podemos utilizar? Como ya lo había mencionado en la pregunta que hizo Carlos, aquí podemos utilizar los anticorrosivos. Por ejemplo, tenemos la base del aceite Paracas, en los colores rojo, gris y blanco, y la base sincromato Tecno. Ambos son productos de un solo componente, ambos son a base de resinas sintéticas, resinas alquílicas, y bueno, solamente los diferencia a veces el tiempo de secado, ¿no? Y de acabado podemos utilizar esmaltes, generalmente también a base de resinas sintéticas y alquílicas, como el esmalte sintético CPP, Pintor. Tenemos el acabado Supergloss, ya sea de CPP o el de Tecno, también llamado como Tecnogloss.
Francisco. Sí, te escucho. Sí, una consulta, justamente lo que estábamos conversando, ya que estamos justamente allá acá en el tema de las pinturas, y por ahí veo en los comentarios de Facebook que ya nos están haciendo la pregunta sobre cómo pintar una superficie galvanizada, ¿no? Sean las planchas o tubos galvanizados. Ya que estamos justamente, creo que en la diapositiva más acorde para ver ese tema, ya que estamos hablando de la base, prácticamente los anticorrosivos y el esmalte, la pintura de acabado, ¿no? Ya, a ver, si es, ahí vimos una foto donde había una puerta o una reja que era plateada, generalmente a base, eran galvanizadas. Y bueno, ¿qué es el galvanizado, no? O sea, el galvanizado es una capa de zinc sobre el acero, sobre la superficie metálica. Sobre ese acero que ustedes a veces trabajan, se aplica una capa de zinc. El tema es que es una capa de zinc que se ha depositado bajo un procedimiento especial. Entonces es un baño de zinc realmente. La estructura generalmente se introduce en un baño de zinc fundido, que el metal ha sido fundido, ese baño de zinc está a más de 500 grados centígrados. En ese baño de zinc se introduce la estructura y obviamente ya va a salir con esa capa de zinc, ¿no? Entonces, ese galvanizado obviamente que da una protección contra la corrosión. E incluso tiene una resistencia mecánica porque ustedes, aquellos que han tenido la oportunidad de ver y trabajar con galvanizado, van a ver que no se raya así nomás. O sea, entonces, esas son las cualidades que a veces tiene esta capa de zinc, denominada galvanizada, comparado con una capa de zinc aplicada sobre pintura. Son la resistencia mecánica. ¿Qué aplico sobre galvanizado? Antes de aplicar, ustedes dirán, ya ahí no voy a preparar superficie, porque como está galvanizado y se ve plateado, ya está limpio. Eso es mentira. El galvanizado, cuando sale de su taller, aunque parezca mentira, arrastra una especie de residuos aceitosos que deben retirarse, que no permite la adherencia, la buena adherencia de la pintura. Entonces, eso hay que limpiarlo. Si son piezas pequeñas, estructuras pequeñas, probablemente lo puedan limpiar con trapo y solvente epóxico de preferencia. No le digo que a veces que utilicen thinner estándar, porque los thinner estándar a veces de granel arrastran residuos grasos y en vez de limpiar van a contaminar. Entonces, en esos casos, limpiar con solvente epóxico. Generalmente yo prefiero que laven la superficie con un detergente biodegradable, lo enjuagan bien y listo, lo dejan secar y ya está, listo para pintar. Y de ahí aplicar de preferencia, digo yo en este caso, un producto que se les denomina promotores de adherencia. Estos promotores de adherencia epóxicos tienen muy buena adherencia y permiten que después se pueda aplicar cualquier tipo de producto. Entonces, no les digo que apliquen aquí bases al aceite, porque bases sin cromato, directamente sobre el galvanizado porque tiene resina alquílica. La resina alquílica tiende a reaccionar con la capa de zinc. Y cuando reacciona, forma jabones. A ese proceso se le llama saponificación. Entonces, al final, genera el desprendimiento de esa capa de pintura alquílica. Ahora, obviamente que esto no pasa de un día para otro, ¿no? Entonces, pero es lo que va a suceder. Por eso, generalmente, no se recomienda las pinturas alquílicas directamente sobre el galvanizado. Yo puedo utilizar un promotor de adherencia epóxico
puede utilizar probablemente, no sé si todavía en el mercado se vende el wash primer, ¿no? Hoy en día ya no es una opción porque el wash primer tiene 10% de sólidos, 90% es solvente. Imagínense ustedes, si por ahí, de todo lo que han comprado, solamente el 10% va a quedar sobre la superficie, el 90% se evapora. Entonces no es económicamente rentable utilizar hoy en día el wash primer, porque no me va a rendir. Entonces, y tampoco es amigable con el medio ambiente. Si yo utilizo estos promotores de adherencia epóxicos, después de haber sido aplicado, yo ya puedo utilizar un esmalte como acabado, un esmalte alquílico, como el que ven en la pantalla, ¿no? Esmalte sintético, SPP, un gloss, ¿no? Puedo utilizar también un poliuretano, puedo utilizar, ya eso va a depender del acabado que ustedes quieran dar. Pero, como les digo, ténganlo en cuenta, los anticorrosivos generalmente tienen muy buena adherencia sobre superficies lisas porque el galvanizado, el acabado es liso y por eso se necesita un promotor de adherencia. A veces algunos recomiendan que se haga un lijado superficial para generar una mínima rugosidad. Entonces, y permitir que esa pintura o ese promotor de adherencia aún tenga mejor adherencia sobre la superficie. Bueno, los productos los puedo aplicar a brocha, ahora utilizando los equipos convencionales de succión, el que tiene la copa debajo de la pistola, y el equipo de gravedad, el que tiene la copa donde va la pintura, encima de la pistola. Este tipo de pistolas de rociado generalmente requieren de aire, no requieren de mucha cantidad de aire, suficiente utilizar una compresora, de preferencia de 4 o 5 HP. Esto me va a dar más o menos 20 pies cúbicos por minuto de aire, lo suficiente para utilizar estas pistolas. Y sobre todo, se utilizan mucho para el tipo de estructura que se va a pintar, porque son de áreas pequeñas. Y aparte de que este tipo de pistola también regula el abanico para los cambios de dirección que tiene el tipo de estructuras, que van a ver a continuación. ¿Ven? Ven ustedes que en una reja, ¿no? Hay mucho cambio de dirección y sobre todo de poca área, ¿no? Son platinas de 1 pulgada, a veces por otras que cruzan de 1,5 pulgadas. Entonces aquí a veces pintar con equipo, generalmente voy a tener una pérdida alta de pintura. La brocha definitivamente es una opción, pero ustedes van a decidir realmente el acabado que quieran dar, ¿no? A veces como un trabajo de mantenimiento sí puede ser, porque en el lugar a veces pintar con equipo, obviamente que vas a dañar lo que tienes alrededor, porque el viento se lleva la pintura y vas a pintar ya no la reja, sino otras cosas, y eso sí ya es un daño a la propiedad, ¿no? Entonces, en sus talleres sí pueden hacer eso, no va a haber problemas. Y bueno, también la pistola de succión es una opción para pequeñas estructuras. Ya cuando su taller vaya creciendo, ¿no? Porque muchos de ustedes en algún momento, como les dije al inicio, son sus propios jefes, soldador, diseñador, pintor, y al final ustedes mismos lo comercializan. Después ya su empresa va creciendo
¿no? Y ya va a generar de repente estructuras de este tipo, ¿no? Ya van a ser soportería, barandas que se utilizan en los almacenes, ¿no? Entonces, ya van a comenzar a fabricar cosas de pequeña escala industrial y probablemente ustedes den un salto mayor ya a una escala industrial. Y probablemente empiecen a conocer nuevos productos y al final de cuentas, los productos a los cuales de repente muchos a veces tienen el temor de usarlos porque creen que es difícil su uso y al final de cuentas se adecúan y finalmente se convierten a veces en hinchas, por así decirlo, de sus productos que al final de cuentas van a ser los que van a acompañar sus trabajos. Más adelante podrán hacer estructuras de ese tipo, ¿no? Que generalmente está avanzado pues en todo lo que son soportería, porque al final de cuentas ustedes ven que son estructuras que se van armando y se repiten entre un nivel y otro. Ya a este nivel ustedes podrán utilizar pues otro tipo de preparación de superficie, porque las áreas ya van a ser mayores, ustedes podrán utilizar pues limpieza con equipos eléctricos, amoladoras, para la remoción más rápida del óxido, la escama de laminación, y si fuera el caso, pues la pintura de maderería, ¿no? Si en las áreas son grandes y si son planas, ahí tienen una opción el uso de las gratas, las gratas son escobillas a base de alambre trenzado y también tenemos a base de bronce. Entonces, esa es una opción que ustedes tienen de preparación de superficie generalmente para superficies planas. Y hoy en día, ya esto tiene unos 5 años en el mercado aproximadamente, este equipo que básicamente genera una preparación de superficie, la cual nosotros denominamos al grado metal blanco. O sea, es, digamos, alcanzar la mejor preparación de superficie. Y este equipo, llamado Monty Power, tiene la virtud de generar también un perfil de anclaje, lo que se llama rugosidad. Una rugosidad que puede alcanzar hasta los 4 mils. Y ustedes dirán, ¿cómo lo logra? Sencillamente, este puntito, que es el punto final de este bastón, en forma de alambre, va a golpear la superficie al pasar por este retén. Obviamente que esto es bien rápido, y este punto final del bastón golpea rápidamente y genera puntos sobre la superficie. Lo hace de manera uniforme. Al final de cuentas ustedes van a tener una limpieza y un acabado metálico uniforme con una rugosidad, como les mencionaba, de 3 a 4 mils. El equipo sí, el avance es lento. Yo últimamente les recomendaba a muchos que a veces lo quieren utilizar, preferible para que les dure el disco, utilizar primero la grata para eliminar el óxido y este equipo de la terminación final. Entonces, ¿qué significa dar la terminación final? Es que la superficie alcance el metal blanco y le dé la rugosidad. Pero las otras máquinas eliminen el óxido, ¿no? Entonces, eso ayuda un poco a que este disco, que es especial, obviamente
les dure mucho más. Otra opción de preparación de superficie a pequeña escala es usar el chorro abrasivo puntual. ¿Y por qué digo puntual? Porque utiliza una pistola o boquilla, por así decirlo, para un área pequeña. Tal es así que yo no requiero de una compresora de gran tamaño, nada. Sencillamente con una compresora pequeña que me dé aire a 80, 90 psi de presión, sencillamente voy a poder lograr hacer una limpieza. Como ven ustedes acá en la figura, la manguera se introduce dentro de la bolsa donde está el abrasivo y esta manguera negra simplemente va a pasar el aire, pasa por acá, llega a la boquilla y hace succión y jala el abrasivo y por la boquilla va a salir aire y abrasivo. Y va a generar esta limpieza que ven ustedes aquí, que va eliminando el óxido poco a poco. No es una limpieza, por eso se le denomina puntual, porque es para áreas pequeñas. Y a veces en los talleres, cuando quiero trabajar de manera rápida y si quiero eliminar el óxido, lo podré hacer. Obviamente que es una opción de preparar la superficie de manera rápida. Por eso les brindo yo a ustedes todo lo que se puede hacer, ¿no? Y ustedes, hoy día revisaba información y miren, ahora hay este tipo de pistolas que ven aquí, que es para preparar superficie también. Esta cámara que está acá de color morado donde dice Sandblaster, ahí se coloca el abrasivo, ¿no? La arena, la sílice, ustedes la colocan acá, va a caer por aquí y va a pasar aire y va a salir por esta boquilla y va a limpiar la superficie. Obviamente que esto es para áreas pequeñas, ¿no? Pero esto es barato, solamente tienes que tener aire, ¿no? Tener una compresora pequeña y que utilizan ustedes para pintar, si tienen equipo de succión o de gravedad, y lo van a poder utilizar también. Y también, cosa que, ¿qué sucede? Esto evita un poco el estar lijando, ¿no? El lijar ya genera un cansancio, ¿no? En las personas, más allá de la otra labor que estén haciendo. Entonces, con esto ya no. Y es más eficiente, porque al final de cuentas van a alcanzar una superficie a casi un metal blanco, ¿no? Si es que no llegan a un metal blanco. Pero va a ser mejor que el lijado, y sobre todo el avance va a ser mejor que el lijado. Ya a esa escala, ustedes prepararán estructuras que generalmente requieren a veces su pintado más rápido. Hay equipos de aplicación que generalmente hoy en día utilizan mucho los talleres metalmecánicos por su productividad. Son los denominados equipos de pintado de alta presión o airless, donde el equipo funciona como una bomba, succiona la pintura y la lanza a presión. Cuando digo que funciona como una bomba como la que se utiliza para el agua en el hogar. O sea, succiona, en vez de succionar el agua, succiona la pintura y aumenta su presión y la lanza, pero va a salir por esta pistola. Y sale pura pintura. Entonces, si un equipo de succión, un equipo de copa que vimos antes, el recipiente es de 1 litro, 1/4 de galón, ese 1/4 de galón probablemente se aplique en 20 minutos. Estos equipos de alta presión están diseñados para aplicar entre 1 o a 1. De repente hasta un poco más, ¿eh? Pero los que normalmente se usan de 1.5 galones por minuto.
10 veces más de lo que el otro equipo pueda darles. Obviamente que el costo inicial es alto. También aplicar con este equipo en ese tipo de estructuras, la merma es alta, pero la productividad, la rapidez con que pintas, sí, no es comparable. ¿Qué productos podemos utilizar aquí? Ya vamos a utilizar los anticorrosivos epóxicos. Anticorrosivos que son de 2 componentes, probablemente la relación, y cuando digo 2 componentes me refiero porque van a estar conformados por una parte A, que viene a ser la resina, una parte B, que es el endurecedor o catalizador, y van a encontrarlos en relación de mezcla de 4:1, 1:1, y algo muy importante, que van a tener pigmento inhibidor. Por ejemplo, estos productos que ven aquí en la pantalla, el Singromato Epoxy Tecno, Fastecin Singromato Epoxy, el mismo Jet Primer Epoxy, van a tener muy buena adherencia si es que en algún momento ustedes quieren pintar galvanizado. Y estos productos, como son anticorrosivos, vienen en colores a veces definidos. Entonces, si yo quiero dar un acabado de un color en especial, ya voy a poder utilizar esmaltes epóxicos o también poliuretanos, ¿no? Puedo utilizar el esmalte Epoxy Tecno o un esmalte epoxi de la marca FAS. Pero, ¿qué sucede con los epóxicos? Si bien es cierto, tienen muy buena resistencia a la corrosión, su gran desventaja es su resistencia UV. No resisten los rayos ultravioleta, por eso se degradan en el tiempo, o sea, y esa degradación, ¿cómo se ve? Como la pérdida rápida de su brillo y de su color. En otras palabras, lo que ustedes pintan hoy, probablemente en 6 meses, 9 meses o 1 año, ustedes lo vean como si tuviera 4 o 5 años. Lo cual no sucede si ustedes pintarían un acabado poliuretano. Un acabado poliuretano sí va a retener el brillo y color en el tiempo, y esa es una alternativa. Los productos que tenemos nosotros, tenemos el Fastane 600 y el Jetane 500 de la marca Jet. Por eso es importante conocer la expectativa de su cliente, ¿no? ¿Qué es lo que el mercado exige, ¿no? ¿Qué tipo de acabado? Porque también no siempre me piden que sea un acabado brillante. A veces el mercado pide que sea un acabado mate. Entonces, todo eso hay que conocerlo. Y uno se tiene que adecuar a eso, porque eso es al final de cuentas lo que va a vender. Y uno va a obtener estos acabados finales. La elección del color, sobre todo, ¿no? La elección del color llama la atención. Y eso puede ser un motivo de diferencia con otros. Y acá ustedes ven acabados realmente que son metálicos, que no parecen, ¿no? La estantería, ¿no? El mueble de la cama, ¿no? El soporte de la lámpara. Imagínense. Por eso es importante ustedes que conozcan lo que el mercado pide y adecuarse a eso, ¿no? Como les dije al principio, así como uno de los pilares en la transformación de Croma son las personas, otro de los pilares es el medio ambiente. Y una manera de cuidar nuestro medio ambiente es
innovando. Productos justamente que sean amigables y nosotros ahora tenemos un esmalte al agua basado en resina 100% acrílica, sin olor y sin solventes orgánicos. Por eso ahí en el envase dice no requiere thinner, ¿no? Ahí queremos decir que el famoso thinner que se utiliza en los esmaltes convencionales, ¿no? Y bueno, es una alternativa, ¿no? Bueno, y las conclusiones finales, o yo diría recomendaciones, algo que siempre hago en todas las presentaciones y que ya les había mencionado, ¿no? A su cliente siempre pregunten cuál es su expectativa, qué es lo que requiere, qué es lo que quiere, ¿no? Con ello ustedes van a lograr alcanzar justamente que eso que a veces está en su mente se proyecte en el producto final, en esa estructura que ustedes van a diseñar o van a realizar, ¿no? Entonces, es importante eso, porque ese cliente, al final de cuentas, va a ser su comercial, su propaganda, ¿no? Que siempre es así. La pregunta va a ser, otras personas lo van a ver y van a decir, ¿dónde lo hiciste? ¿No? Entonces, es interesante eso. Y marcar la diferencia. Algo que ustedes tienen es que cada uno de ustedes que son soldadores, su diseño es lo que va a marcar la diferencia. Siempre tengan que revisar nuevas alternativas en cuanto a preparación de superficie y equipos de aplicación. Yo por eso generalmente siempre en mis presentaciones trato de brindarles todo el abanico de alternativas que existen, porque en algún momento la van a tomar, van a querer que mejorar sus tiempos de productividad, ¿no? Obviamente que todo esto siempre involucra una inversión, pero toda esa inversión tiene un retorno. Entonces, lo importante es que lo sepan y en algún momento lo van a tomar. Que conozcan esas alternativas que existen. Y algo muy importante, ustedes valoren su trabajo inspeccionando su propio trabajo. Aunque ya ustedes, en cierto modo, ya no participen a veces directamente, porque a veces cuando ya uno crece, ya tiene sus ayudantes, sus trabajadores, entonces uno tiene que pasar a otro plano, un poco de revisar lo que hacen ellos, porque al final de cuentas tú vas a ser el que chequee la calidad del trabajo de los otros, porque esa calidad es la que va a salir afuera hacia tu cliente. Y por último, siempre estar al día y ver nuevas alternativas de productos que a veces sean amigables con el medio ambiente, ¿no? Generalmente hay productos que no se pueden aplicar dentro de la casa, dentro de las oficinas, porque a veces el olor se puede quedar. ¿Por qué? Porque son lugares cerrados, no hay mucha ventilación. Entonces, esas decisiones de utilizar un producto va a depender del lugar donde lo vayan a aplicar. Por eso deben de conocer todas las alternativas para hacer las propuestas, ¿no? Entonces, es importante conocer los productos que tenemos en el mercado. Excelente Bueno, capacitación, estimado Francisco. Sigue, por favor, discúlpame. Sigue. no, Carlos, no te preocupes. Bueno, acá me pongo a disposición de las preguntas
que tengan a bien hacerlas. Y bueno, agradecerles a todos que están al otro lado de la pantalla por su participación. Así es, Francisco. Hay una gran infinidad de preguntas, hay bastantes preguntas. Nada, agradecerte por tan valiosa información que nos has brindado, nos has detallado punto por punto, coma por coma, nos has explicado cuáles son el procedimiento correcto para tener una buena superficie metálica y un buen acabado para todo ese tema de lo que se refiere al tema de la protección de superficies metálicas. Excelente exposición, estimado Francisco. Y ahora sí, ingresamos al tema de las preguntas. Hay varias preguntas. Una de ellas fue la que te había mencionado sobre el tema de la superficie, cómo hacer los acabados en las superficies galvanizadas. Y hay otras preguntas que me han parecido bastante interesantes y la cual te la presento. Nos comentan de que están desarrollando un tanque de agua, ¿correcto? Pero esta agua va a tener cierta salinidad y va a trabajar a una temperatura de 30 grados centígrados. ¿Cuál sería el procedimiento y la pintura adecuada para este tipo de trabajo, para proteger la superficie metálica? Ok, Carlos, y gracias por la pregunta a aquellos que le hicieron. Solamente para culminar, quería decirle, para el que preguntó sobre galvanizado, por ejemplo, una opción que puse ahí. La receta, ahora, la receta. Sí, que puse ahí que el promotor de adherencia, el Jet Primer Epoxy, por ejemplo. El Jet Primer Epoxy. Sería la pintura adecuada. La pintura adecuada para pintar sobre galvanizado. Previamente lavado, ¿no? Como ya les dije, el galvanizado cuando sale de su fabricación, sobre todo el galvanizado que ha sido, la estructura ha sido sometida al zinc fundido, sale como dice... Galvanizado en caliente. Exacto, el galvanizado en caliente, sale como una estela de grasilla, que ya la experiencia que hemos tenido a veces cuando han aplicado directamente, se ha salido la pintura, ¿no? A veces venían los inspectores, hacían el corte para evaluar la adherencia y sencillamente se levantaba, jalaban y se salía como si estuviera sacando el vinifán de un cuaderno, algo así, por decirlo así, ¿no? Entonces, el lavado es importante y de ahí se utiliza el Jet Primer Epoxy, que viene a ser un promotor de adherencia. Ahora, yendo a lo que es la pregunta del tanque, ahí sí ya estamos hablando de, yo diría ya de palabras mayores, porque ya ese es prácticamente, así sea un tanque pequeñito, ya es, yo lo llamaría ya digamos, un trabajo industrial. Entonces, ¿y por qué? Si este es un tanque de acero, obviamente, y yo quiero proteger esa parte interior que va a contener el agua y va a estar a 30 grados, pero 30 grados centígrados yo lo veo que muy poco, porque 30 grados centígrados puede estar aquí en la costa en verano, o puede estar de repente en, qué sé yo, en Talara o en Iquitos, ¿no? Incluso ya en el interior del tanque, les digo por la experiencia que tengo, en zonas de climas cálidos, el interior de un tanque puede alcanzar incluso entre 50 y 60 grados centígrados en el interior. Entonces, esa agua va a alcanzar esa temperatura. Y bueno, ahí ya tienen que hacer una limpieza con chorro abrasivo, como vieron ustedes aquí. Ahí se requiere, de hecho, generar un perfil de anclaje, una rugosidad. Yo tengo que llegar a un metal blanco. Y por la temperatura que va a soportar, tengo que utilizar una pintura epóxica para esa condición.
generalmente es una pintura epóxica fenólica o denominada también epoxifenólico novolaca. Este tipo de pinturas o recubrimientos soportan justamente algunos hasta 60 grados centígrados, obviamente en inmersión, cuando el contenido va a alcanzar esa temperatura de 60 grados centígrados, y hay otras que soportan incluso hasta 90 grados centígrados. Por eso es importante conocer la temperatura de operación. Eso sería la recomendación, o sea, de manera general. Si ya quiere una recomendación ya con productos nuestros, que se comunique con nosotros y le vamos a dar la recomendación directamente, ¿no? Claro que sí, Francisco. Justamente la idea de estas capacitaciones es justamente a nuestros amigos carpinteros metálicos, cerrajeros, soldadores, gente que está vinculada al área metalmecánica con los especialistas, en este caso a nuestros amigos de Croma, que ve justamente el tema de pinturas y todos los medios y mecanismos donde se tenga que aplicar la pintura adecuada, ¿no? Por eso el agradecimiento para ti, Francisco, y a Croma también. Hay otras preguntitas sobre el tema de las superficies, en este caso, cómo pintar una superficie de aluminio y de acero inoxidable. ¿Hay algún procedimiento en particular para aplicar pintura en estas superficies? Gracias por la pregunta y gracias a quien la ha hecho. Sí, mira, las superficies de, a ver, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las superficies de acero inoxidable, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo más sencillo porque acá es un poco es ser muy técnico, ¿no? Entonces, pero hay que tener mucho cuidado con, sobre todo, la superficie de acero inoxidable. Porque a veces, ¿qué ocurre? El acero inoxidable, como su nombre lo dice, no es tan inoxidable, ¿ya? Porque también se corroe, se oxida. ¿Y cómo? Si es que está instalado, ¿no? Frente al mar, o en zonas donde exista la posibilidad de haber vapores o gases que contienen cloro. Cerca al mar, porque obviamente la brisa marina arrastra cloruros, y esos cloruros se depositan sobre el acero inoxidable y lo atacan químicamente. Y si ustedes ven en el tiempo, ese acero inoxidable se van a formar puntitos de color así medio naranjas. Esos puntitos son de corrosión. ¿Y qué es lo peor? El ataque no es generalizado. El ataque es localizado, es puntual. O sea, esa corrosión va a generar perforación. Porque esos puntitos, cada puntito va a ser un hueco en el largo plazo. Y eso tiene que ver mucho, mucho, cuando se colocan a veces tuberías que van a transportar agua de mar, generalmente las empresas que están en la costa y utilizan el agua de mar como agua de enfriamiento y utilizan a veces tuberías de acero inoxidable. Y como les dicen por ahí, no, pero ese acero inoxidable es de 304 no sé cuántos y esto va a soportar todo. No es tanto así. Entonces, hay que protegerlos. Y es mejor recubrirlos con una pintura y de ahí ya se van a olvidar del problema. Obviamente, como el acero inoxidable, como el galvanizado, como el aluminio, son superficies lisas. Entonces, yo quiero aplicarla directamente sobre esa superficie. ¿Qué tengo que hacer? Previamente, eso sí, tengo que lavar y de ahí usar un producto promotor de adherencia, como el Jet Primer Epoxy que les indiqué hace un momento. Y después ya aplicar, si voy a estar frente al mar, obviamente va a tener que ser un sistema sí resistente a un medio tan húmedo y sobre todo marino. Entonces voy a tener que continuar la aplicación con pinturas epóxicas y para retención de color y brillo, ¿no?
utilizar un acabado poliuretano. Generalmente, cuando estoy frente al mar, los espesores no deben ser menores de 10 milésimas de pulgada, o sea, 250 micras aproximadamente. Esa sería la forma de proteger tanto el aluminio como el acero inoxidable, ¿no? Gracias, Francisco, por la respuesta. Me olvidé comentarles, estimados amigos, ya está fijado el link para el tema del concurso y les comento que el link del certificado va a ser en la parte final, donde justamente vamos a colocar el link para que puedan acceder al cuestionario y resolver 5 preguntitas y de acuerdo a eso, enviarles a su correo electrónico rápidamente su certificado. Como mínimo tienen que responder de forma correcta 4 preguntas de las 5 que hemos desarrollado para ustedes. ¿Sí? Francisco, nos preguntan desde Cusco, el amigo Oscar Guamán, nos pregunta que él emplea lo que es el sincromato tecno, pero ha habido oportunidades que ha comprado thinner y muchas veces lo que él nos comenta es que se ha cortado la pintura con el thinner que ha empleado. ¿Qué es lo que ha pasado acá? ¿Cuál sería la recomendación en todo caso para nuestro amigo Oscar desde Cusco? Habría que ver qué tipo de thinner es el que ha utilizado. Porque el sincromato tecno es a base de resinas alquílicas y tú puedes utilizar a veces casi, yo diría, bueno, obviamente que a veces la hoja técnica de los productos te recomienda un thinner, ¿no? Pero yo te diría que a veces la mayoría de los thinners del mercado se adecúan a ese tipo de producto. Yo no sé si, a ver, prueba, por ejemplo, mira, hasta un thinner epóxico adelgaza ese tipo de producto. Obviamente que un thinner epóxico es mucho más costoso, pero a mí me llama la atención que un thinner, ya sea acrílico estándar, te haya pasado eso, ¿no? Por eso te digo, a veces, ojo, que a veces pueden tener, hoy en día, a veces venden thinners a base de alcohol, pero ¿qué sucede? Para reducir, no reducir, ganar volumen y vender, lo mezclan con agua. Y por ahí puede estar, no puede ser una alternativa y ese contenido de agua es el que esté perjudicando al producto. Claro, yo también pensé lo mismo en el sentido de que de repente el thinner que está empleando no es de muy buena calidad que digamos, ¿no? Por ahí sería la recomendación. Sí, hay que evaluar eso, porque hoy en día, pues a veces, es lo que a veces por ejemplo, yo tuve un caso a veces, pero con el thinner acrílico. Entonces, recomendé el thinner acrílico para que lo utilicen para limpiar y tuvimos un problema de adherencia. Al final, ¿a qué conclusión llegamos? Que averiguando, el thinner acrílico lo habían comprado a granel y que pareciera que en vez de darle 100% thinner acrílico, ese thinner acrílico lo habían mezclado con thinner estándar. Y el thinner estándar a veces arrastra residuos grasos, y eso fue lo que en cierto modo contaminó. Entonces, un poco que hay que chequear el tipo de diluyente que le han dado, ¿no? Así es, estimado Francisco. Por eso a veces es bueno hacer sus pruebas y no mezclar directamente, ¿no? A veces uno tiene que agarrar a veces con la misma tapa del envase del thinner o algo así, agregar unas gotas en una tapa y agregarle también unas gotitas del diluyente y moverlo ahí, ¿no? Para ver realmente si lo adelgaza, ¿no? Porque ahí yo estoy probando realmente el diluyente que me están dando, ¿no? Entonces, no hago la mezcla ya, digamos, comprometiendo todo el galón, ¿no? De pintura, ¿no?
estimado Francisco. Ya vamos cerrando con las preguntas, Francisco, un par de preguntas más. Hay varias preguntas, pero lo que estoy haciendo es condensarlas, resaltando las más importantes y comprimiendo alguna de ellas. Nos preguntan desde Cerro de Pasco, porque acá mencionan justamente 4.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Alguna recomendación al aplicar algunas de las pinturas a este ambiente extremo, tanto el frío como la altura, ¿no? Sí, mira, a ver, bueno, las recomendaciones las voy a dar dependiendo del tipo de pintura. Generalmente, ¿qué sucede con las pinturas alquídicas? Las pinturas alquídicas, muchos creen que por ser de un solo componente, ¿no? Esa base sin cromato, ese esmalte sintético, pintor, muchos creen que por ser de un solo componente, basta con que evapore el solvente y listo. No es tanto así. Las resinas alquídicas, o sea, las pinturas alquídicas, para que forme esa película sólida, tiene que tomar el oxígeno del aire, reaccionar, y así va a ir poco a poco formando esa película sólida hasta alcanzar sus propiedades mecánicas, ¿no? Generalmente en las pinturas alquídicas eso es más lento. Y más aún va a ser aún más lento en lugares donde la capacidad de oxígeno del medio ambiente sea menor. Entonces eso influye en las zonas de, sobre todo esta que nos dice el amigo que están a 4.800 metros. Y sobre todo también la temperatura. No solamente es la altura, sino la temperatura del lugar. Ahora, por ejemplo, ahora, claro, él dirá, bueno, no voy a utilizar pintura alquímica, voy a utilizar pinturas epóxicas. Claro, la pintura epóxica, ¿cómo forma la película sólida? Porque reacciona la parte A con la parte B. O sea, hay una reacción química entre los componentes y eso al final de cuentas va a formar la película sólida. Eso sí es cierto. La evaporación de solvente es una etapa primaria para la formación de esa película. La reacción es la segunda, la reacción entre los componentes. Pero ¿qué sucede? Ahí sí influye mucho lo que es la temperatura. Yo cuando en mis primeros años, pues me acuerdo recibí una llamada, por ejemplo, de La Oroya, y me decían, mire, yo he pintado su producto, y ya es el tercer día y todavía no seca. Y era cierto, ¿por qué? Y ahí es donde uno pues tiene que ser un poco investigador y preguntar, ¿no? Y ahí les comencé a preguntar y decía, ¿y ustedes en el día qué temperatura tienen? Ah, nosotros tenemos pues 15 grados. ¿Y ahí en la noche también se mantiene? No, pues en la noche no, en la noche baja 5 grados. Y las pinturas epóxicas convencionales de hace 20 años atrás, ¿qué sucedía? A partir de los 12 grados, la reacción se paralizaba. En otras palabras, es como que se congelaba, o sea, es como, igual como se congela la pantalla a veces, igualito, la reacción se paralizaba y una vez que nuevamente subía, y eso es lo que sucedía ahí en La Oroya cuando bajaba la temperatura, y una vez que de nuevo en el día subía la temperatura, nuevamente la reacción continuaba. Y por eso era que podía tardar entre 3 o 4 días el secado de ese tipo de pinturas de ese entonces. Hoy en día ya hay pinturas cuyo proceso de secado curado están diseñados hasta menos 18 grados centígrados. Entonces, si bien es cierto, va a tardar, pero la reacción no se va a detener. Ahora, un tip para que ayude en el proceso de secado es, sobre todo en las pinturas epóxicas, es que yo haga la mezcla, yo agite bien cada componente primero. La agitación es importante porque esa agitación es energía que se convierte en calor y lo estoy trasladando a cada componente. Entonces, si yo agito bien cada componente primero, de ahí mezclo y nuevamente lo agito, le estoy
dando ese calor, pero no agreguen diluyente. Déjenlo ahí unos 15 minutos o 30 minutos, una vez mezclados los dos componentes y agitados, déjenlos reposar ahí unos 30 minutos y eso va a ayudar a que la reacción sea más rápida. Una vez que haya pasado los 30 minutos, ustedes agreguen el diluyente para que puedan utilizarlo y agiten nuevamente y apliquen. Hagan eso a ver cómo les va y yo le digo, yo lo he hecho en un lugar cuya temperatura también caía hasta menos 7 grados a las 5 o 6 de la tarde y al día siguiente ya tenía la pintura completamente seca. Pero bueno, cada uno tiene sus propias experiencias. Espero les haya servido la... Claro que sí, Francisco, excelente. Justamente eso es importante porque se van compartiendo experiencias, especialmente los expositores, de los especialistas, con casos muy puntuales. En este caso, de nuestro amigo Juan, me parece que ha sido quien nos preguntó desde Cerro de Pasco, ¿no? 3.800 metros sobre el nivel del mar, que están, me parece que Cerro de Pasco está sobre los 4.000. Pero bueno, en el caso opuesto, ya para la última pregunta, estimado Francisco, en el caso opuesto, sea Piura, sea Talara, sea Iquitos, en el caso opuesto, donde la temperatura es bastante alta, sobre los 30 grados centígrados en algunos meses, ¿cómo sería este procedimiento para pintar las superficies metálicas? Bueno, en lugares cálidos, ahí hay que tener cuidado, y eso es importante, por eso les digo, siempre soliciten la hoja técnica del producto. Lean, sobre todo cuando trabajen con pinturas de 2 o 3 componentes. Ya estoy hablando de pinturas epóxicas, pinturas de poliuretano, ¿no? Los productos de un solo componente no tienen problema porque simplemente requieren de su agitación, utilizar el diluyente correcto y agitarlos, ¿no? Pero sí van a tener, probablemente tengan un problema con los productos epóxicos. A veces lo que no sucede, como decía yo a veces, lo que no le sucede a veces en el invierno le puede suceder en el verano. Entonces a veces no tomamos esa consideración. Entonces, ¿y por qué digo esto con los epóxicos? En la hoja técnica de los epóxicos hay un dato que todo pintor debe tenerlo en cuenta, y es lo que se llama tiempo de vida útil. ¿Qué es el tiempo de vida útil? Una vez que yo mezclo la parte A con la parte B, la resina con el endurecedor, la resina con el catalizador, agito y muevo, voy a tener un tiempo para poder aplicarlo. Pasado ese tiempo, la pintura empieza a gelarse, a endurecerse. Entonces es como que hubiera perdido, se nota como que se hubiera perdido diluyente. A veces, ¿cómo se nota también? Es cuando ustedes lo aplican a cierto espesor que no debería chorrear y empieza a chorrearse. Ese es un indicativo que ya han pasado el tiempo de vida útil. Y hay productos cuyo tiempo de vida útil puede ser 8 horas. Ustedes dicen, no hay problema. Claro, pero también hay productos cuyo tiempo de vida útil es 30 minutos. Pero la hoja técnica le dice 30 minutos a 21 grados centígrados. Oye, pero yo no estoy a 21 grados centígrados, estoy a 30. Entonces, ¿cuántos minutos van a ser? Obviamente que van a ser menos de 30. Probablemente sean 15. Entonces vas a tener que preparar y rápidamente aplicar, ¿no? Un tip para eso, si es que ustedes tienen algún lugar donde la temperatura sea alta y quieran esto, utilicen. Yo generalmente siempre utilizo lo que tengo a mi alrededor, ¿no? Si estoy en un lugar como Talara, en la costa, y puedo, como dice, comprar hielo, puedo comprar hielo y ponerlo alrededor del balde de pintura.
y así lo voy a mantener la pintura a una temperatura probablemente de 20 grados. Entonces, ya puedo tener mi tiempo de vida útil que dice la hoja técnica. O de repente puedo tenerlo a menos temperatura, ¿no? Y ya ese tiempo de vida útil ya va a ser un poco más de media hora. Claro, alguien me va a decir, oye, pero no puedo conseguir hielo, pues donde estoy yo. Agua. Un recipiente con agua y el balde de pintura lo introduces, y esa agua fría va a trasladar esa temperatura al balde y por ende va a mantener la pintura a una temperatura menor de la que el ambiente proporciona, ¿no? No sé si algo se está quedando en el tintero, Carlos, pero espero que les haya servido estos tips. No, son tips justamente que parten de la experiencia que tú tienes, y eso es lo más interesante. Y bueno, agradecerte, estimado Francisco, al ingeniero Francisco Pecho, ha estado con nosotros, representante de Croma. Muchísimas gracias, estimado Francisco. Por favor, algunas palabras de despedida para todos nuestros amigos que nos han acompañado fielmente en esta oportunidad. No, agradecerte a ti, Carlos, y a la Corporación Aceros Arequipa por darnos la oportunidad a nosotros de poder participar y estar juntos a todos a todos los que te siguen, ¿no? Y felicitarlos a ustedes justamente por generar estos espacios donde justamente yo soy muy de promover este tipo de espacios donde se pueda capacitar y poder brindar las experiencias, no solamente las nuevas tecnologías, ¿no? Que puedan servirle a todos, ¿no? Ese siempre ha sido mi interés. La educación es básico en nuestro país y ese es básicamente mi norte, ¿no? Y siempre voy a estar comprometido con eso. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Francisco. Nuevamente agradecer a Corporación Croma, que nos ha acompañado esta noche, aquí especialmente a Francisco, por brindar justamente eso, las experiencias, el conocimiento que has plasmado justamente a resolver cada una de las preguntas, y estoy seguro que en parte eso ha habido cierto cariño en explayar tus experiencias, que es lo que finalmente vamos acumulando a través de los años en el trabajo diario que realizamos. Y eso, compartirlo, es algo muy importante, interesante y loable. Muchísimas gracias, estimado Francisco. Ahora sí, Gracias, estimado, Carlos. no te preocupes, Francisco, estamos en contacto ahí. Por favor, no te retires. Más bien, Diana va a ocupar un ratito la pantalla porque vamos a ingresar ya al tema del sorteo, estimados amigos. No se vayan, estamos con el tema del sorteo. Tenemos 6 ganadores en esta noche, en esta oportunidad. Solamente pueden participar nuestros amigos de todo el territorio peruano, por favor. Siempre nos escuchan allá en Bolivia, en Colombia, tenemos contactos desde Chile también. Pero en esta oportunidad el concurso va a ser para todos nuestros amigos que están dentro de las fronteras de Perú. Van a ser 6 ganadores, los cuales van a ser lo siguiente. Vamos de Anita con el tema de la pantalla para ver el sorteo en vivo, porque esto es en vivo, es con todas las personas que se han inscrito hoy día. ¿Sí? Estos ganadores, ¿a qué van a ser acreedores? La primera persona que salga en el sorteo se va a llevar un overol de trabajo de parte de sus amigos de Aceros Arequipa, el segundo un mandil de cuero, el tercero otro mandil de cuero, el cuarto un guante de cuero, el quinto un guante de cuero, y el sexto se va a llevar justamente un kit de nuestros amigos de Croma, que consiste en un polo, un cuaderno, un lapicero, un mouse y un portaposit. ¿Sí? Dianita, ahí estamos. A ver, no te veo. Ahí estamos, y van a ser 6 los ganadores. Ya estoy con la señal del Facebook, y van a ser los ganadores. Ahí están todas las personas que se han inscrito, y vamos con el conteo regresivo. Así es. A ver, y vamos a conocer a nuestros amigos ganadores. El primer puesto, o en primera instancia ha salido quien se va a llevar el overall, va a ser nuestro amigo Luis Eduardo Aguilar Escobar. El mandil de cuero se lo va a llevar el amigo Guido Rodolfo Sorastello.
El segundo mandil de cuero se lo va a llevar el amigo Edison David Osorio Santa María. Y el guante de cuero se lo va a llevar Elmer Wiki Salazar Quispe. El segundo guante de cuero se lo va a llevar el amigo Christopher Núñez Gama. Y el kit de nuestros amigos de Croma se lo va a llevar el amigo Diego Benjamín Luján Durán. No se preocupen, nosotros nos vamos a contactar con ustedes para hacer las coordinaciones del caso y enviarles su obsequio. Muchísimas gracias, estimados amigos, por participar. El amigo Luis Eduardo Aguilar, su overol. El amigo Guido Rodolfo Soras, su mandil de cuero. Eric David Osorio, su mandil de cuero. Elmer Huica Salazar, su guante de cuero. El amigo Christopher Núñez Gama, su guante de cuero. Y el amigo Diego Benjamín Luján Durán, su kit de nuestros amigos de Croma. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Estimado Francisco, por favor, volvemos con la última diapositiva, por favor, la de cierre, por favor. Muchas gracias, Dianita, por compartir el sorteo con todos nosotros. Y volvemos a nuestra lámina del cierre. Por favor, Francisco, la última diapositiva. ¿Sí? La última. Estamos retrocediendo. La última, estimado Francisco, para volver exactamente esa. Muchísimas gracias, Francisco. Y estimados amigos, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Nuevamente agradecer a nuestro amigo Croma. Ha sido un tema bastante interesante. Hemos tenido muy buena acogida brindando información. No dejen de compartir esta información porque justamente las capacitaciones son los que nos van a marcar esa diferencia de lo que mencionaba Francisco, ¿no? Justamente esos pequeños detalles marcan la diferenciación. Y un punto importante de esa diferenciación es las capacitaciones que llevamos a cabo. Si quieres volver a repetir esta información, quieres volver a repasar esta información, quieres compartirla, la puedes encontrar en el Facebook, en el link en YouTube y Twitter de Aceros Arequipa. Especialmente en el YouTube lo vas a poder encontrar ahí, ¿correcto? Estos videos y todos los videos que hemos desarrollado para ustedes como marco de las capacitaciones que brindamos para todos ustedes. Finalmente estamos dejando en los comentarios de la transmisión del Facebook el link de la Academia del Acero, donde vas a poder ingresar, vas a poder resolver tu cuestionario con 5 preguntitas, mínimo tienes que resolver 4 de ellas para así poder acceder a tu certificado. Te recomiendo que escribas bien tus nombres y apellidos, ¿correcto? Mayúsculas, minúsculas, como quieres que salga tu certificado, resolver las 5 preguntitas, mínimo 4, las he revisado y están bastante sencillas, accesible para todos ustedes, los que han seguido atentos en nuestra capacitación con nuestro amigo Francisco Urtecho, con el ingeniero Francisco Urtecho, y inmediatamente, brevemente, en breves minutos van a recibir su certificado en su correo electrónico. Olvídate de estar esperando una semana, por favor. Olvídense de eso. Acá inmediatamente reciben su certificado. También vamos a dejarle el link de la encuesta de satisfacción de esta capacitación que hemos brindado para todos ustedes. Correcto. Estimados amigos, el próximo jueves 4 de noviembre a las 7 de la noche, nuevamente acá, a través del Facebook de Aceros Arequipa, tendremos el tema demolición de una edificación. Correcto, un tema bastante interesante para todos nuestros amigos que están involucrados con el tema de la construcción. Tenemos el tema demolición de una edificación, jueves 4 de noviembre a las 7 de la noche. Pasen la voz, por favor, y compartan la comunicación, compartan la capacitación. Los esperamos hasta una próxima capacitación online. A nombre de Aceros Arequipa, muchísimas gracias. Por favor, sean prudentes. Recuerda que el Perú, tu comunidad y tu familia te necesitan. Cuídense mucho, que los queremos volver a ver. Hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo.